Gracias, Víctor, por la información. Entonces, escuchábamos, hay incremento del pasaje en mototaxis en la cabecera departamental de Retalhuleu, lo que comienza a provocar malestar en la población de ese sureño departamento. Hablando de todo esto, del papel y el rol que han tomado los jóvenes en este 2015, Cristians, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? Porque hay mucha gente que, digamos, dice, ¿qué hubiese pasado si algunos de estos jóvenes que tanto participaron en los movimientos Justicia Ya y Renuncia Ya hubieran contendido para algún cargo, digamos, en alguna corporación municipal, alguna diputación? ¿Hubiese sido lo correcto? Me parece que a eso aspirábamos con el planteamiento de una reforma inmediata a la ley electoral y de partidos políticos. Lo que no se entendió en aquel momento era que nosotros estábamos pidiendo, desde diferentes frentes, que se hiciera una reforma antes de la primera vuelta, precisamente para permitirle a esos nuevos rostros poder ser candidatos sin depender de los millones que fluyen de financistas que invierten en campaña, sin depender de estructuras partidarias tradicionales que son antidemocráticas internamente, que son caudillistas, que son nepóticas, y que pudieran tener vehículos transparentes para poder competir, porque la ley así lo establece, que la única forma para competir por puestos de elección popular es a través de comités cívicos o partidos políticos. Hacer esa reforma a la ley electoral y de partidos políticos antes de las elecciones era brindar nuevos vehículos a esos liderazgos frescos que están demostrando interés y compromiso con su país. Aquí quisiera yo puntualizar algo que me pareció muy interesante, el planteamiento que hacía Pedro hace un momento, que las redes sociales se han convertido en el espacio de debate ciudadano. No habían en Guatemala espacios para debatir sobre la política nacional, no habían espacios para discutir sobre los temas que nos afectan en los diferentes grupos etarios, en las diferentes etnias, en las diferentes clases económicas y sociales. Entonces las redes sociales se convierten en ese gran ciberespacio abierto al debate ciudadano, y es por eso que han sido tan interesantes el trabajo que ha hecho Canal Antigua de poder abrir la posibilidad de tener un intercambio en torno a esos temas, y precisamente los que más participan son jóvenes que está siendo su mecanismo de formación política e ideológica las redes sociales. Sea bueno, sea malo, ese creo que es el debate que viene a continuación. Y esto también se explica por qué Manuel Valdizón cae derrotado a pesar de los miles de millones que aparentemente pudo haber invertido en una estrategia de campaña, y por qué en el último año empieza en un descenso tan acelerado. Los memes, la cultura de los memes, generó un nivel de desgaste de Manuel Valdizón que lo llevó inclusive a salir de la segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí recurrimos desde la ciencia política al concepto de carnavalización. La carnavalización le permite a la sociedad invertir los roles de poder en esa sociedad. Por eso vemos, por ejemplo, en la huelga de dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene más de 100 años en el país, un día al año lo que se hace con la huelga es satirizar la estructura de poder e invertirla. Ese día los políticos son los vilipendiados, son los oprimidos, son los de los cuales se burla la sociedad, y los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores son en alguna medida los que hacen los planteamientos de cómo reformar este país. Ese concepto de carnavalización explica muy bien lo que sucedió con Manuel Valdizón de cara a la primera vuelta. Tanto meme llevó a que los jóvenes aprendieran de la amenaza que significaba una candidatura como esa para el Estado guatemalteco, y eso lo llevaron al voto. Trasladaron esa campaña que se dio en redes sociales y ese debate que se dio en redes sociales a un voto cruzado y a un voto consciente y a un voto crítico. Entonces los jóvenes, además las futuras generaciones van a nacer ya con el chip incorporado. Ya nosotros, bueno, yo tuve que aprender eso del Twitter, tuve que aprender el tema en Facebook. Sin embargo, las nuevas generaciones es su mecanismo natural de comunicación. Debemos entonces, las generaciones que estamos empezando a salir ya del debate y del sistema, cómo trasladar a esos debates contenido a través de redes sociales, para precisamente de manera conjunta las nuevas generaciones y nuestras generaciones construir un mejor país. Vamos directamente con nuestra compañera Yasmín Ávila. Ella se encuentra
en donde el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados en un hotel acá en la zona 10 capitalina, darán una conferencia de prensa. Adelante, Yasmín. Gracias, Mario. Efectivamente, estamos a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral inicie una conferencia de prensa, esta con la intención de hacer un llamado al voto, asimismo de dar a conocer los avances en la logística que se tendrá ya preparada para previo a esta segunda vuelta electoral. De momento, pues aún estamos esperando la presencia tanto del presidente del Tribunal Supremo Electoral como el resto de magistrados que lo estarán acompañando. En este momento aún no ha dado inicio, estamos a la espera y se estarán dando mucho más detalles de la logística que se ha llevado a cabo, un llamado al voto y también entre otros detalles que ellos darán a conocer más adelante. De momento estamos a la espera y estaremos dando más detalles más adelante. De momento regresamos con ustedes, Mario, para más información. Gracias, Yasmin. Estaremos pendientes de esa conferencia de prensa. Pedro, con toda esta coyuntura del 2015, algo positivo que nos ha dejado de la convergencia de las universidades, de los estudiantes, Universidad de San Carlos, Rafael Andívar, Marroquín del Valle, Mariano Gálvez, en este planteamiento del CEU. ¿Qué podemos esperar a quien le toque gobernar el país a partir del 14 de enero? Una mirada más minuciosa de los jóvenes, sobre todo de los estudiantes, hacia quien llegue a ser gobierno, en cuanto a demandarle que lo que habló en campaña se cumpla. Bueno, quiero aprovechar este espacio para felicitar a todos los jóvenes universitarios que por fin se logró estrechar las manos entre los diferentes estudiantes de las universidades del país. Es un hecho sin precedentes, es algo histórico, muy bueno para el país, un gran mensaje de unidad que hace mucho tiempo los que hemos pasado por la dirección de asociaciones estudiantiles y agrupaciones y todo, lo veníamos promoviendo y lo veníamos incentivando. Yo creo que por fin se logró y es algo que va a sentar un precedente importante, sobre todo, como bien estaba diciendo Mario, en cuanto a la fiscalización de todo el acontecer político en el país. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, y es que cambiar el país no es cuestión de una persona, ni de un pequeño grupo de personas, es cuestión de los 16 millones de guatemaltecos que habitamos en este país, menos los corruptos, en donde cada uno pueda aportar desde donde trabaja, desde donde vive, desde donde se mueve, y que cada uno va construyendo esa Guatemala que todos queremos. Eso es parte de la propuesta que puede emerger de todo este movimiento estudiantil universitario, en donde pues se tiene la gran bendición de poder tener esas capacidades profesionales que permiten tener una opinión crítica, pero al mismo tiempo constructiva, y eso no lo podemos dejar por un lado. Y ese es un llamado muy importante para todos los jóvenes estudiantes que están empezando a conocer cómo funciona toda la cosa pública en Guatemala. Yo creo que el mensaje de unidad está muy claro, es importantísimo que el movimiento estudiantil se mantenga con una visión a mediano y largo plazo, que busque construir país, que busque también, ¿por qué no?, que emerjan nuevos liderazgos para poder ingresar a los partidos políticos, cada uno pues manteniendo, si así lo desea, la ideología de su casa de estudios, que lo cual considero muy importante para que exista un balance político en el país, lo cual es algo muy, muy importante. Pero también debemos de comprender de que tenemos que ser propositivos, tenemos que pasar de la protesta a la propuesta, y eso es parte del reto que se viene para los próximos años. Y el gobernante, quien gane las elecciones, debe de comprender de que a los pocos días de que asuma el poder, va a tener los ojos de la ciudadanía, de ese volcán de participación ciudadana que estalló, lo cual yo lo he estado mencionando muchas veces, porque la gente no se va a dejar, no nos vamos a dejar que nos hayan dicho un montón de cosas en la campaña y que cuando esté en el gobierno sea distinto. Por eso, el gabinete que se nombre es muy importante. La recuperación de la confianza con la ciudadanía es importantísimo. Y los mensajes que se den
a la hora del gasto público, esa rentabilidad que existe entre el Producto Interno Bruto per cápita y el gasto público, que es positiva en estos momentos, debe de mantenerse. Recordemos que la corrupción es lo que hace que esa rentabilidad disminuya, pero sin embargo lo podemos seguir aumentando, y eso lo que significa es que el estado personal de cada uno de los guatemaltecos va mejorando, las posibilidades de tener acceso a productos de la canasta básica, etcétera, van a ir mejorando, y ese es un mensaje muy importante para todos. Cristian, en las propuestas, en lo que hablaron los dos candidatos que van al balotaje el día de mañana, ¿pudiste palpar o percibir algo en cuanto a política pública en beneficio de los jóvenes, específicamente porque hay miles y miles de jóvenes que tienen la disyuntiva: o trabajo y genero para mi hogar, o me voy a la universidad, o consigo un empleo, o sea, ¿hay algo en concreto que pudiste palpar en ambas propuestas? Desgraciadamente no. Ambas propuestas de los que están contendiendo para segunda vuelta carecieron principalmente de propuestas de política pública enfocada en ese 70% de la población que representan las personas menores de 30 años. Estamos hablando que más de 2/3 de nuestra población tiene menos de 30 años y son los sujetos menos priorizados en las políticas públicas. En datos de ICEFI encontramos que el gasto, por ejemplo, diario en niños en materia de sistema de salud es alrededor de 1 quetzal con 16 centavos por día. En los reos se gastan alrededor de 6 quetzales por día en atender solo sus necesidades de alimentación, por ejemplo. Ahí vemos cómo una sociedad guatemalteca invierte poco en ese 70% de la población. Igualmente, cuando evaluamos en qué se concentran los candidatos, las principales prioridades que referían ambos y que coincidían era: vamos a invertir más en educación. Pero en educación la mayor parte del presupuesto se la llevan los sindicatos y el funcionamiento, no la inversión en el niño. De hecho, al niño llega el menor porcentaje del gasto público en educación. No tienen acceso a la refacción escolar, no les llegan las bolsas de materiales escolares, no tienen la valija didáctica y además reciben una educación de mala calidad. Es decir, gastamos casi 14,000 millones de quetzales anuales en el sistema educativo guatemalteco, que ha demostrado estar fracasado. ¿Y cómo se mide? Con los resultados de los graduandos. Solamente el 23% aprueban las pruebas de lectoescritura y solamente el 12% de los graduandos del año pasado ganaron las pruebas de matemática. Entonces estamos gastando en un sistema educativo fracasado y ambos candidatos seguían insistiendo en seguir invirtiendo en este sistema educativo que ha demostrado su ineficacia. Además, también ambos candidatos coincidían en la necesidad de rescatar el sistema, y no es sistema, ni a sistema llega el sector salud en el país. El sector salud era una de sus prioridades. Vamos a invertir y a elevar la inversión en materia de salud. Sí, pero los niños y los jóvenes, los niños siguen muriendo en Guatemala, niños menores de 5 años, de enfermedades que pueden ser prevenibles. Y estos candidatos están concentrándose en el tercer nivel de intervención en salud, que es la salud curativa. No hubo planteamientos de salud preventiva y así podemos seguir analizando que frente a los candidatos los que menos interesan son los jóvenes. Vamos ahora hasta Jutiapa. Reinaldo Cruz nos informa acerca de los acontecimientos en ese departamento, en donde también hay municipios en donde van a elegir una vez más a alcaldes. Hola, Reinaldo. Así, mi amigo Mario, estamos acá en el departamento de Jutiapa, donde ya se ve la situación acá en el municipio de Santa Catarina Mita. Estamos acá ubicados en la ruta interamericana, que estamos a pocos 25 o 35 minutos de la entrada del municipio, donde te podemos decir de que la situación ya acá los vecinos han tomado ya la peor precaución, ya se ha normalizado todo. La comunidad de las aldeas de Suchitán, lo que es la Cuesta del Guayabo, como le llaman acá, la aldea de Limón, Porcones, por acá, todo se ha venido influyendo a estar normalmente, ya que los vecinos están ahora pidiéndole a las autoridades de que
por favor hagan la mejor actuación en estas elecciones que mañana ellos van a elegir nuevamente por segunda vez y a repetir las elecciones acá en su municipio para escoger a su nuevo alcalde municipal acá en este municipio. La situación ahora ha estado pacífico, déjame decirte que la situación no hemos podido llegar al municipio ya que ha estado lloviendo acá en el oriente del país, acá donde ustedes ven, pues las imágenes se muestran donde se ve un poco la influencia y ya ha dejado de llover. Pero nosotros estamos acá monitoreando esto para llevarles a la información a todo aquel guatemalteco para que vea que en el oriente del país queremos unas elecciones tranquilas para que sean pacíficas y le pedimos a todos los vecinos que nos están acá diciendo, porque no podemos, ahorita nos tratamos de entrevistar a algunos vecinos, pero no nos quisieron dar mucha información ya que tienen miedo a salir en vivo, en enlace, porque ellos dicen que tienen miedo porque los candidatos les dicen que no den información cómo va a ser la fluidez acá en las elecciones, acá en el departamento de Jutiapa, pero normalmente ahorita se vive tranquilo. Mi amigo Mario, yo no sé si tú tienes alguna otra pregunta, yo te la puedo contestar en este momento ya que estamos en la ruta interamericana a 25 minutos de la entrada de Santa Catarina Mita. Sí, me llama la atención, Reinaldo, que no se ven peatones allí donde te encuentras. Hasta ahorita podemos presenciar en tus imágenes a una persona caminando. La gente no ha salido, está temerosa. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa, Mario, déjame decirte de que la gente está un poco temerosa ya que las elecciones pasadas, el 6 de septiembre, se vio aquello turbio donde quemaron papeletas, muchos niños salieron con traumas como con shock, entonces la gente ahorita está saliendo muy poco. Acá estoy yo ubicado en la ruta interamericana que comunica a Santa Catarina Mita, estamos como unos 25-35 minutos acá en este sector y por eso la gente sale, pero sale con aquel miedo de que andará algún contrario político queriendo hacer algo, pero lo que nosotros hemos monitoreado acá, que yo he recorrido acá con mi camarógrafo aquí, mi compañero, hemos monitoreado mucho y se ve que todo está bajando mucho, la gente no ha entrado mucho al municipio de Santa Catarina Mita en el motivo de que ellos quieren mañana dar ellos la presencia en las urnas electorales, Mario. Yo te quiero decir que acá en Jutiapa estamos monitoreando, el municipio de Conguaco también está bien tranquilo, están contentos la ciudadanía de Conguaco, están felices ya que ellos quieren dar y demostrarle al país de que van a hacer hoy la mejor elección este 25 de octubre del 2015 para poder escoger a su candidato alcalde acá en el departamento de Jutiapa. Gracias, Reinaldo, por la información. Estamos muy pendientes. Canal Antigua tiene desplegados corresponsales en todo el país, pero estamos muy al tanto de aquellos departamentos en donde se van a repetir elecciones. En total son 11 municipios en donde se va a volver a votar para elegir corporación municipal. Pedro, ¿cuál crees que debe ser lo imperativo, lo urgente? Quien salga electo como presidente mañana en las urnas cuando tome posesión. ¿A qué? Este es un país con muchos problemas, pero ¿a qué se le debe de presentar o dar vital importancia? Bueno, por el precedente creado por el gobierno derrocado de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, creo que el mensaje de transparencia debería de ser una de las principales acciones que se promuevan. Sin embargo, debemos de recordar de que más allá de la corrupción, que es un problema grande en este país, tenemos a los hospitales desabastecidos. Hay gente que lamentablemente y muy tristemente muere en las emergencias de los hospitales, incluso sin llegar a entrar al hospital. Ahí hay colas de personas que mueren. Entonces eso debería ser de las principales acciones dentro de muchas otras que debería tomar nuestros próximos gobernantes. Gracias, Pedro. Vamos a ir en vivo y en directo a la conferencia que ofrecen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A lo largo y ancho de Guatemala. Conojesi etonelar y winajiri samajelar, listo chic, richin stikitzopor ubeyashi honcha onikrere. Nuestro departamento de informática también ya hizo las pruebas correspondientes para la transmisión de resultados
Quiero hacer la aclaración que estos son datos preliminares. Chupangri departamento cochi cronogel, kitoktobeya nonogel, chiparubeyas, ta nibero nogel. Esto es, a grandes rasgos, que ya estamos preparados para el día de mañana e invitamos a la población a acudir a las urnas. Yekapeyos conogel si winaji, conogel si winaji richingri shimulev, richintak a stikimen, risamah paruwiri chuak. Si hay alguna interrogante, por favor la pueden dirigir. El señor maestro de ceremonias pues lo dejo en el uso de la palabra para la dirección del... Muchas gracias, magistrado presidente. Previo a aperturar el espacio a preguntas, les solicito a los miembros de la prensa que se acerquen a los extremos del salón donde se encuentran ya las señoritas del Departamento de Protocolo, quienes les estarán brindando el micrófono para que puedan dirigirse al Pleno de Magistrados. Atentamente les solicito que previo a dirigir su pregunta se identifiquen con su nombre y el medio de comunicación al que pertenecen, rogándoles que realicen una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con la serie de preguntas. Evelyn de León, de Soy 502. Para el presidente del Tribunal Supremo Electoral hay mucha expectativa, igual que lo hubo en la primera vuelta, respecto a poder determinar en qué momento se pueden conocer los datos finales y los resultados. Esta vez será más rápido esa transmisión de datos para que la población pueda conocer esto. Gracias. Vamos a esperar a que traduzcan, por favor. Amon Beiri Chingri Tribunal Supremo Electoral, Nejatsu Apo, Achkera Mag, Tikire Roj, Nejatsa Apo, di resultado, di el resultado. Muchas gracias. Quiero manifestar pues que ya se han hecho las pruebas en nuestro centro de computación. Los resultados se va a usar la misma logística que en la primera vuelta, por así denominarlo. Cuando se cerró el escrutinio, se recordarán ustedes que aproximadamente 40 minutos después empezaron a fluir los datos preliminares, los primeros datos. En esta ocasión, el mismo procedimiento vamos a utilizar y va a depender de la velocidad con que sean transmitidos estos datos preliminares. Es importante aclarar que no son los datos oficiales, sino únicamente son datos preliminares. El resultado oficial se va a dar a conocer oportunamente. Presenciamos una conferencia de prensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es la primera ocasión en todo este proceso que los magistrados se asisten de una intérprete en idioma maya cachiquel. Eso caracteriza esta conferencia de prensa del TSE a pocas horas de que los guatemaltecos acudamos a las urnas. Rivín de Emisoras Unidas, ¿ustedes ya tuvieron alguna comunicación con la mesa técnica de prevención de conflictividad? Y si es así, si nos pudieran dar el detalle de cómo se encuentra el panorama, principalmente en aquellos 11 municipios en donde se anularon las elecciones y donde se van a repetir. Nosotros tenemos información de que por lo menos en algunos municipios nuevamente hay tensión, hay pues señales de que puede haber violencia. ¿Qué información tienen ustedes, magistrados? Chingri Emisoras Unidas, ni cajone que tamaj, hachkerum ellas, ni jamben aporoch, ni hatsu apo, romak ojalá hoj dinamit, cojumak ayewar, no ya paruir y chaonembre. Muchas gracias. Efectivamente, la mesa técnica se está reuniendo, incluso hoy se reunió la última vez, para afinar algunos detalles. Se está coordinando precisamente en aquellos municipios donde se van a repetir las elecciones locales y en otros donde podría haber alguna situación de conflictividad. Ya están llegando las fuerzas de seguridad para poder estar presentes. Tenemos protocolos de seguridad, hay directorios de comunicación por alguna situación que se pudiera presentar. Estamos preparados y estamos en completa coordinación. Janila Matías Chávez, Romari Cotunik, Rock Arikat Eton Pererer, Umac Ojon Kayoshi Tinamit, Ri Akuchis, Tikamluch Chikri Votación,
chuqa qateton chapo ichbinaqi ri tonelasa majela paelchik paruiri chinch tikitsu apore kayewalre. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes, magistrados. Luis García, de TN23. En algunos sectores de la ciudad de Guatemala, en estos momentos hay dificultad con el transporte público. Y mañana, pues si esta situación continúa, muchas personas pues no van a tener esa posibilidad de llegar a los centros de votación. ¿Se habrá coordinado con algunas entidades o con la comuna capitalina el poder proveer transporte para estas personas? Gracias. De Tribunal Supremo Electoral, en Ijacutuja Pochabe, Wekota Humru Meyas y Nukunga Porish Parubirich Riching Kiching de Winaki, Rishkemapong Patak, centros de votación. Muchas gracias. Recibimos el día de ayer una información del Consejo de la Municipalidad Capitalina con respecto al Transmetro. Ya está autorizado que sea gratuito. Con respecto a las demás unidades del servicio urbano, pues ya va a depender, porque este es un sector privado. Pero en cuanto al Transmetro, sí es gratuito. Matías Chivero Maricotunik, Shatian Didi, Babe Armita, Stikayapo Richich, Derek Ari Mantojonta, Riwinaki, Tikires, Skebe Chupang Richich. Buenas tardes, Yasmin Ávila de Canal Antigua. Presidente, si para esta segunda vuelta electoral ya se hicieron algunos cambios debido a la conflictividad que hubo en la primera vuelta, ¿y cuáles son esos cambios que se hicieron para las próximas elecciones de mañana? En cuanto a ello, el Tribunal Supremo Electoral, a través del Departamento de Cartografía, la Inspección General y todos los demás órganos, tanto temporales como estables del Tribunal Supremo Electoral, hicieron un análisis de la posible conflictividad y para evitar esto, porque es más importante la protección del ciudadano y ciudadana, dejamos de operativizar algunos lugares, pero se implementaron otros y la cantidad es la misma, al igual que las juntas receptoras de votos, las cuales están integradas. Derek Ari, Nikamija Pochibechi, Shahunamri Kamanunga Pochire, Ruma Katetompe, Chikatinelia Yakachajigre Winaki, Babe y Shimule. ¿Esos lugares específicamente cuáles serían, presidente? De Taktinamit, Tikirestanabij, Achke, Tinamit. Hay varios lugares, elaboramos unos decretos, no me recuerdo con exactitud en este momento, pero les vamos a proporcionar los decretos. Incluso están colgados en nuestra página para que los podamos visualizar y fueron publicados en el diario oficial. Buenas tardes, Carolina Leverón de Noticiero Guatevisión. Derek Arijas Etonchpe, Roma Kateton Pereka lleva de Shahunam Stuben Apo, Casal Rif de Samajre. Perdón. Carolina Leverón de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, magistrados. Ustedes dejaron de operativizar al menos 31 centros de votación por cuestiones de conflictividad, que estos se trasladaron hacia las zonas urbanas de los municipios. ¿Cómo ustedes van a hacer o ya se encargaron de que a estas personas que votaban en estos centros de votación, que son cerca de 82,000 según la directora electoral, estén o se les garantice que van a poder emitir su sufragio y se garantice la movilidad o ustedes ya vieron alguna posibilidad de que estas personas no se queden sin votar? Bekota Nasol Rif Rejón Ayebas de Deris Panatescan la Juncan Chaonem Roma o Kakash Kai Winaki Akuchirije Tikirel Tikiben ri votación o Wetikirel Tikiben o Mantikirel Tikiben.
fundamentalmente el trasladar las circunscripciones electorales municipales en donde se instalan centros de votación hacia el área urbana obedecen a razones de seguridad. Asimismo, es por petición de los ciudadanos de esas comunidades o de las juntas receptoras de votos. El tribunal no puede asumir el papel del transporte, puesto que eso es una cuestión privada que le corresponde con exclusividad al ciudadano. Privada manchintar y champomas mantiquirestas y callapo Además, no se pueden tomar medidas particulares, sino todas deben de ser genéricas a todo el territorio de Guatemala. Gracias. Chukaman tiquirestas y callapo toik, bicocuchiti quires y callapo bicomanak, Matios. Se encargaron de darle la información a las personas en dónde tendrían que votar en este caso y cómo van a ustedes abordar el tema si los partidos políticos asumen este papel de traslado y esto podría convertirse en un foco de conflicto. Ayabasere Winakiri Akuchish Tikipengri que voto, Rishit Akuchish que coger o Akuchish que Tikipengri que voto. Realmente la actividad de trasladar a ciudadanos simpatizantes o no simpatizantes lo hacen las organizaciones políticas a un criterio propio. Que genere conflictividad, eso es tan cierto como que no puede pasar nada y es lo que le pedimos a la ciudadanía, que no se generen aspectos de conflictividad de ninguna naturaleza. Wekotak ayebas, nikak utuk skeri winaki, man cantas tikiyapo, rejkalembrek ayebas dere, Matios. Fue el informe que ustedes recibieron de la primera vuelta electoral de la Fiscalía contra los delitos electorales del Ministerio Público? ¿Cuántos delitos se cometieron durante la primera vuelta o tras la entrega de los resultados? Y si pudieran recordarle nuevamente a la población qué delitos contempla el Código Penal. Ni malektak magistrado Sri Junkan Rukan Chaonem Shitratrish Jalajostak Ayewal y Kotaru Rusiholi Vikinti Kirelta ni la Jerisachchi Kibachri Winaki Mabei Shimule. Muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo en lenguaje sencillo para que la población pueda entender. Tengo conocimiento que fueron más de 500 personas a las que se detuvo en flagrancia. Hay varias, según información del licenciado Shahad, que tienen órdenes de aprehensión. El Getamanchi o Bokal Winaki y Akuchi Kuchish Akuchish Kojek Ayawas Rerek Ari Stijaya por Utijolchiwe. Están pendientes algunas primeras declaraciones. La Fiscalía ha aportado las pruebas para poder estas personas que ocasionaron estos actos fuera del ordenamiento jurídico ser juzgados. Romarerek enechna lureyas lucholajem de Tichini Casotla por Ecayehuatere para Wiri Fiscalía Rijesh que petón apo de Cayehuatere. Con respecto a los delitos electorales, voy a tratar de decirlo en un lenguaje sencillo. Nadie puede decirle a alguien por quién votar. Nadie puede presionar a nadie para que vote por alguien. Nadie puede destruir el material electoral. Nadie puede hacer algo pues dentro
fuera del ordenamiento jurídico. Mantikirelta ni khamir chire khumbinek mantikirelta no bir chire khunchik binek tichinta no bir chire a chochirich stuyarirugo toromarere shasheri binek stujikiba a chochirich stuyakan liruhuch. No se pueden ocasionar actos violentos, ni destruir el material electoral, ni mucho menos los muebles e inmuebles. Mantikirelta ni ka shit qipak ayewat de parubire honcha o nembre. También se debe proteger la persona del votante, determinar el documento de identificación de este para que alguien no vote por otra persona. Mantikirelta ni chaprubu honchik binek richinta ni tsu apo cha achokchirif tikiyari kivoto rumari winek paruyonil nupeng kang diruvoto. También se debe proteger la secretividad del voto y proteger especialmente a las personas, que nadie las amenace ni les ocasione ningún acto fuera del ordenamiento. Mantikirelta choka ni anebashirich riwinek rumar erek ari du rech kalem riwinek dichinch tupeng diruvoto. Si alguien se encuentra con alguna situación fuera de lo normal, les pedimos que denuncien a nuestra Inspectoría General o bien al Ministerio Público, que tiene más de 2.400 elementos o miembros del Ministerio Público prestos a tomar la denuncia. Bekota hunk ayebas ni litej romarik ori risamajelaching di Ministerio Público riching stisujush rek ayebas tere. Muchas gracias. Anila Matios. Magistrado, buenas tardes. Manuel Hernández, de Prensa Libre. Se ha mencionado de que al momento del escrutinio el presidente de la Junta Receptora de Votos debe recoger los teléfonos celulares de los fiscales. ¿Qué nos pueden comentar al respecto de eso? Dicamolta de Junta Receptora en Kimirchi Asinel ni Kimol o ni Kikol Ronogel Koyonimar. Risamajelaris que pa pochuech risamajere. Chikena bigrat paruiriri. Muchas gracias. Esta es una interpretación del Tribunal Supremo Electoral, precisamente para garantizar al ciudadano guatemalteco pues un resultado que lo dé directamente el Tribunal Supremo Electoral. Derek ari jun dusamajre de Tribunal Supremo Electoral rijak ochi stubij achke stupenga pokikin. Es solamente durante el conteo. Es una disposición de colaboración sin restringir ningún derecho, sino que lo estamos haciendo precisamente para tener nosotros certeza y pedimos la colaboración de todos los fiscales nacionales para que depositen sus celulares. Solo en el momento nada más de eso y luego les van a ser devueltos. Di koyonim el samajelaris que paruire samajrere stikota pochke shashe chupangri ramaj toxtajlesh karonojes di voto. Kari tikiresh stitolisha po ronojes y koyonim al. Básicamente es una medida de prevención. Lo que le pedimos es la colaboración a todos los fiscales que han sido acreditados o que se acrediten el día de mañana. En el área de los municipios, en algunos lugares, Patajalajoch dinamit Stib angre samajrere richinch que chahisha por y samajela romak atzine rijechuka di yecoge paruiri chajenik. El que la ciudadanía se entere por otros medios de los resultados puede generar conflictividad o dudas en ese mismo resultado. Romari winaki nikitsu apo riken jobani kibija beut lankibengo mangusta romari kochi yechahish risamajela.
los únicos facultados para dar los resultados electorales dentro de sus jurisdicciones son los órganos electorales. Y el resultado total de esas jurisdicciones, el único es el Tribunal Supremo. Veíamos entonces esta conferencia de prensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, una conferencia de prensa en donde por primera vez hemos visto a una intérprete en idioma cachiquel, algo que no habíamos visto en otras conferencias del tribunal, en donde hablaban acerca de que pues será una elección más fluida en cuanto a tener los resultados, no pues como el 6 de septiembre, en donde son 5 papeletas, son cargos de diputaciones, corporaciones municipales. En esta no, es una sola papeleta para definir al próximo presidente de la República. Y a propósito de eso, Cristian, digamos, haciendo panoramas, hipótesis, ¿qué pasaría si la cosa cambia y es un resultado muy cerrado? Digamos un escenario como lo del 6 de septiembre, que pasamos hasta 7 días y no se lograba definir. ¿Eso pudiese pasar? ¿No pudiese pasar? ¿Y cómo el guatemalteco respondería a algo como esto? En primer lugar, el llamado a bajar los ánimos. En este momento, previo a la segunda vuelta de elecciones generales, hay excesiva animosidad en torno a los simpatizantes de ambas agrupaciones políticas. Y entonces el día de mañana se va a querer que a las 8 de la noche sepamos ya con certeza o la tendencia o quién ganó. Y eso ya los magistrados lo referían. Hay todo un procedimiento de flujo de información que primero está garantizado que va a ser transparente y que responde a elementos de seguridad virtual, seguridad de datos, y luego esa animosidad puede incrementarse cuando empecemos a ver que de pronto pueden pasar 2 escenarios, y esto muy en la línea del análisis sobre datos electorales. Quiero ser muy contundente en esto porque mis planteamientos no reflejan desde ningún punto de vista mi intencionalidad personal ni mi inclinación por alguna de las 2 opciones políticas. A la luz de los datos y a la luz de la evidencia empírica, la UNE, mañana vamos a tener un choque entre estructura política y marca. Es exactamente igual a las últimas 2 segundas vueltas. En el 2007 pasaron a segunda vuelta la estructura de la UNE y la marca Mano Dura, que fue la primera campaña de mano dura en Guatemala, aunque en Centroamérica ya el expresidente Pepe Lobo lo había utilizado en su primera campaña en Honduras. Luego en el 2011 nuevamente vimos un choque entre estructura dividida y marca. Estructura dividida porque fue la UNE y Líder quienes compitieron de manera dividida, pero que en segunda vuelta presumiblemente pudieron haberse encontrado y llevar en aquel momento a Manuel Valdizón a quedar a 320,000 votos de Otto Pérez Molina. En el 2011 triunfó la marca Mano Dura. En este 2015 nuevamente tenemos a la UNE en su segunda vuelta en términos generales, compitiéndole a la marca unipersonal Jimmy Morales. Desde esa perspectiva, la UNE en 4 elecciones ha demostrado mucha efectividad en terreno para poder movilizar el voto y reducir las distancias entre sus contrincantes. Aunque perdió en el 2013, perdió y pierde en el 2000, prácticamente solo en el 2003, porque en el 2007 gana, en el 2011 no tuvo candidata y ahora en el 2015 nuevamente está en segunda vuelta. Teniendo a la luz ese desempeño, lo que vemos es 2 escenarios para el día de mañana. Posiblemente la distancia se reduzca considerablemente o posiblemente veamos un remontar, que es lo menos probable en términos de votos. Pedro, en este escenario, ¿cuál pudiese ser tu lectura? ¿Qué sería lo mejor? ¿Que haya una diferencia amplia, algo muy cerrado? ¿Y qué tanto has visto en cuanto a la madurez política de los 2 contendientes para aceptar el resultado, sea cual sea? Lo mejor que le puede pasar
al país el día de mañana es que exista una alta afluencia de votantes que validen este cierre de ciclo electoral que comenzó con la convocatoria a elecciones. Esto lo que ayudaría sería a validar de una mejor forma los resultados que ya de por sí el Tribunal Supremo Electoral pues los está presentando como resultados que van a ser transparentes, soberanos, que van a demostrar la voluntad popular. Por eso es muy importante que el día de mañana salgamos a votar muy temprano, pero también que invitemos a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todas aquellas personas que conforman nuestro círculo cercano a que no nos quedemos viendo cómo eligen los demás, sino que nosotros también participemos de este cambio que estamos promoviendo, de este momento histórico, de este ejemplo a nivel mundial que se llama Guatemala, y de esa forma podamos seguir construyendo país. Un llamado muy importante para los seguidores de ambos partidos políticos. Debemos respetar los resultados, sean cual sean. Debemos de esperar a que el Tribunal Supremo anuncie los resultados. No nos vayamos con el ruido, con todo lo que se genera alrededor del cierre de las mesas electorales. Debemos de esperar la información oficial, porque muchas veces todo ese ruido lo que hace es generar violencia y cosas que no queremos que sucedan en este país. Sobre todo que el ejemplo que estamos dando es que esta lucha democrática que se está haciendo en el país ha sido pacífica, no se ha derramado ni una sola gota de sangre, y debemos de continuar con ese ejemplo que nos están viendo los otros países como algo muy bueno. Y por eso yo les hago la invitación a que mañana vamos a votar, sigamos fortaleciendo la democracia en el país, sigamos fortaleciendo a Guatemala y sigamos construyendo ese país que todos nos merecemos. Claro, y yo le añadiría que las elecciones en Guatemala la hacen los ciudadanos, es decir, son voluntarios quienes cuentan los votos, quienes abren los paquetes, no es personal del Tribunal Supremo Electoral para quitarnos estas ideas de que, bueno, es que el tribunal, no, el tribunal simple y sencillamente transmite los datos y, digamos, pone pues la infraestructura, pero son voluntarios guatemaltecos apolíticos que nada tienen que ver con los candidatos, los que realmente hacen la elección. Cristian, gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Con muchísimo gusto. Igualmente me sumo al planteamiento de Pedro. La democracia en este momento necesita de ciudadanos comprometidos con el país, con el futuro. Más allá de por quién va a votar, vote por Guatemala, vote por unas mejores instituciones, por mucha más legitimidad a nuestro sistema democrático. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos ahora con más información. En las horas previas a la jornada comercial del 25 de octubre, Jimmy Morales, el candidato por FSN Nación, brindó una última conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo. A escasas horas que se celebre el balotaje presidencial del país, el presidenciable por el partido FSN Nación, Jimmy Morales, se reunió con los diputados electos de esa agrupación política y algunos allegados que, según él, le han brindado todo tipo de apoyo para enfrentar esta contienda. También se reunió con distintos líderes religiosos y posterior a esto brindó una conferencia de prensa donde respondió a diversas preguntas, pero sobre todo, ¿a qué haría si llegara a perder la segunda vuelta electoral? Con relación a si perdemos, nosotros continuamos en la política. Recuerden que soy el secretario general del partido FSN Nación y a través del voto popular el Tribunal Supremo Electoral va a otorgar cerca de 20 millones de quetzales al partido político. Y a eso también hay lineamientos de que sea dedicado a la formación política. El caso del FSN tiene mucha población joven, mucha población que nunca quiso involucrarse en política y creemos nosotros que sería una linda oportunidad para verdaderamente generar un partido institucional, un partido de bases sólidas y estaríamos trabajando en la formación de institutos de formación política. Al ser consultado sobre si tras ganar la presidencia pudiera eventualmente enfrentar manifestaciones sociales masivas como las que pusieron fin al gobierno del Partido Patriota, Morales aseguró que respetaría la voluntad del pueblo. Si el pueblo tiene esa paciencia de estar
exigiendo la renuncia y todo, por algo va a ser. Y sí, si el pueblo lo pide, ¿por qué no? Una manifestación de 100.000 gentes pagada por alguien no significa que sea la voluntad del pueblo. Ahora, una permanencia en la Plaza de la Constitución, como el ejemplo que Guatemala le dio al mundo, el que no entiende eso, no entiende con nada. Una manifestación así, yo, por supuesto que sí. Morales indicó que mañana acudirá a votar al Colegio Ave María en la colonia San Ignacio, zona 7 de Misco. Luego irá a su sede metropolitana y por la noche aseguró que estará celebrando en la sede de la Avenida Centroamérica. Continuamos en esta transmisión especial de Canal Antigua y Antigua Sports en este contexto, las horas previas a la elección presidencial del 25 de octubre. Ahora nos acompaña nuestra colega Claudia Méndez Arriaza. Hola, Claudia. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué Buenas gusto tardes. Compartir el espacio con ustedes previo a las elecciones. Igualmente, Claudia, veíamos esta nota, la última conferencia de prensa de Jimmy Morales antes de la jornada de mañana, y se hacía acompañar con diputados electos, diputados de FSN Nación, que tendrán una bancada de 14 legisladores el próximo año. ¿Qué podemos decir de esto, Claudia? Hay quienes dicen que de ganar Jimmy Morales, pues ir con una bancada hacer gobierno tan pequeña puede ser algo contraproducente. Hay quienes dicen que no, que pues ahí podría verse que tanto tienen capacidad para tender lazos de negociación con los demás legisladores. ¿Cómo lo ves tú? Yo opinaría en términos menos... no inclinaría el comentario hacia es positivo o es negativo. En realidad no se sabe si es positivo o es negativo. Entiendo por qué puede significar un reto para Jimmy Morales convertirse en el próximo presidente de la República y contar con una bancada minoritaria. Eso más bien lo veo como un reto, pero al mismo tiempo lo veo como una oportunidad. Y más bien, para llamarlo con la palabra más precisa en este momento, de ser electo él el presidente, creo que se convertiría en una de sus tareas más importantes y más inmediatas previo a asumir. De resultar electo presidente Jimmy Morales el 25 de octubre, prácticamente contaría con 1 mes y medio para poder articular un plan de trabajo y un plan de organización, de negociaciones y de comunicación con el Congreso de la República. Pero veamos que es una situación muy similar a la que vive este gobierno de transición o gobierno de salvación, como le ha llamado el presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Alejandro Maldonado Aguirre y el vicepresidente Soria están gobernando sin contar con una bancada, de hecho, y ha sido calificado como positivo la manera como Alejandro Maldonado Aguirre se ha alejado del Congreso y ha dicho corto la línea telefónica y que el Congreso haga su trabajo. Entonces creo que hay que, en lo particular, mi opinión es, hay que alejarlo de una balanza, de ver es positivo o es negativo. Considero, eso sí, que es un reto para Jimmy Morales y para FC Nación articular ese grupo de trabajo, pero adelantarnos a decir que es negativo, adelantarnos a decir que es positivo, ya Pedro Cruz lo decía en la entrevista anterior, Guatemala ha cambiado dramáticamente y creo que el Congreso es una tarea pendiente. De hecho, vemos que el Tribunal Supremo Electoral, antes de que termine noviembre, va a decidir sobre al menos 17 curules que se encuentran en una situación de impasse. Entonces, creo que decir que va a ser negativo, que va a ser difícil, que Jimmy Morales entra con una desventaja, todavía es muy pronto para decirlo. De ser electo él el presidente, es una tarea inmediata, sí, pero a lo mejor con toda la coyuntura que tiene, se convierte tanto en un reto como una oportunidad. Claro. Bueno, con esta idea también despedimos a Pedro Cruz. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Claudia. Gracias a mis amigos de Canal Antigua. Quiero hacerles un agradecimiento público por haberse sumado a la campaña Vamos a Votar. Es un mensaje muy importante para los guatemaltecos y sobre todo esa invitación para que mañana
desde muy tempranas horas vayamos a votar y seamos parte de este cambio democrático que hay en Guatemala en estos momentos. Muchísimas gracias, Canal Antigua, por el apoyo. Gracias, Pedro. Y bueno, por mi parte también me despido en esta hora. A continuación, Carolina Quiñones estará junto a Claudia Méndez Arriaza y más invitados para analizar todas estas horas previas a la votación del 25 de octubre. También recuerde, hay una emisión especial de a las 10 p.m. desde el Centro de Cómputo del Tribunal Supremo Electoral en el Parque de la Industria. Lo esperamos. Vamos a una pausa y ya venimos.